Listo. Bueno, nada, muchas gracias a la profe Rocío y a las y los asistentes y quienes se vayan uniendo a este espacio. Este ciclo de conversatorios que hemos llamado Parto Domiciliario Planificado y Supervisado con Enfoque Intercultural nace de un grupo de estudiantes que hacen parte del semillero de investigación CREISPU y esta que es nuestra cuarta jornada en donde nos acompañará la profe Rocío Carvajal, la hemos llamado Parto Domiciliario, la cosmovisión de los pueblos indígenas, afros y campesinos. Recomendaciones para las y los asistentes, seguir como el conducto regular del uso de estas plataformas, silenciar los micrófonos mientras la invitada va a estar hablando, colocar en su chat la identificación. Esta plataforma tiene el uso de levantar la mano por si tienen alguna inquietud, que va a ser respondida durante el desarrollo del conversatorio con nuestra invitada, y yo como moderador estaré asignando estaré ajustando los tiempos y asignando ya el micrófono, sobre todo para poder conversar. Este que es el Menti, hoy no lo vamos a utilizar, sobre todo porque somos hoy una asistencia mucho más pequeña. Bien, ¿quiénes son CREISPO? Es un semillero de estudiantes de medicina que se llama, de estudiantes del Departamento de Salud Pública, que se llama Creadores de Estrategias Innovadoras e Integrales en Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Es un espacio para el desarrollo de ideas e iniciativas innovadoras e integrales en investigación, escritura de textos académicos, divulgación científica y acompañamiento social que aborde diferentes situaciones de la realidad local y regional, dando respuestas a situaciones problemáticas concretas enfocadas en mejorar las condiciones de la salud, vida y trabajo a partir de una perspectiva crítica e incluyente. ¿De dónde nace este conversatorio o este ciclo de conversatorios? Tiene un objetivo de recoger las voces, reflexiones y experiencias sobre el parto domiciliario con el objetivo de articular y orientar sobre tres cosas: la elección libre e informada de la mujer del lugar de nacimiento desde un enfoque de derechos e intercultural, la conciliación del lugar del parto ajustado al riesgo obstétrico, el contexto social y cultural, y el acompañamiento entre profesionales de la salud y personas que ejercen la partería tradicional. En el marco, sobre todo, de un sentir que se vive en los espacios de formación de los profesionales en la salud, en particular un espacio de obstetricia, en donde ellos han sentido y evidencian a diario la violencia obstétrica y se han ido articulando y entendiendo y comprendiendo un movimiento que viene tomando mucha fuerza en Latinoamérica y en Colombia, que es el parto respetado. Hoy nos acompaña Rocío Carvajal. Ella es enfermera, magíster en salud pública de la Universidad del Valle, máster en docencia y en educación superior e investigación. Ella es profesora hora cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Javeriana, investigadora del Grupo Salud y Calidad de Vida desde el año 2012. Es profesora hora cátedra de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, asesora en atención primaria en salud en el nivel primario de atención de las S Norte 3 y Clisalud del Cauca. Es evaluadora par de Colciencias, miembro de la red Poder Pacífico, asesora temporal de proyectos de OPS y UNICEF. Ha participado desde hace 26 años en desarrollo de proyectos de investigación en salud pública con énfasis en tuberculosis, malaria y salud sexual y reproductiva, especialmente en el Pacífico colombiano, con otros grupos de investigación en salud pública, categoría A y B, certificados por Colciencias. Este es nuestro quinto conversatorio. Digamos, ya es la cuarta semana y pues nos estará acompañando la profe Rocío Carvajal. Entonces voy a abrir acá la presentación de la profe para que ella haga su presentación. Listo. Aunque voy a... Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Sí. buenas noches.
Pues básicamente le estaba explicando a Gerson que cuando me invitaron al conversatorio, me invitaron para hablar sobre el parto en pueblos indígenas, pueblos afro y campesinos. Pero en el transcurso de la preparación de esta presentación, me di cuenta que como es un semillero de investigación, la idea es más que venir a recitar sobre cómo es ese parto, que muchos de nosotros ya tenemos algún nivel de conocimiento de cómo son estos partos, pues lo importante es mirar cómo ha sido ese proceso de esos partos en otras culturas versus cómo ha sido, por ejemplo, en esta cultura occidental en salud que nosotros tenemos y cómo, por ejemplo, desde la investigación, nosotros de alguna u otra manera, si tenemos en cuenta estos otros tipos de culturas, estos otros tipos de cuidado de la salud, desde investigación podemos hacer una un muy buen sincretismo y podemos de alguna u otra manera poder desarrollar investigaciones que apuntalen hacia lo que está pensando la política pública en salud en Colombia, que básicamente es tener programas, planes o proyectos que hablen sobre estos modelos interculturales en salud. Siguiente, Yasu. Entonces, en ese sentido, la presentación se desarrolla en dos temáticas. Una primera que tiene que ver con algo que uno debe tener en cuenta y son esos antecedentes históricos de ese proceso salud-enfermedad y el cuidado de la salud cultural. Y otra tiene que ver con las características del cuidado de la salud desde lo cultural y en donde, por ejemplo, para el tema del parto, la partería una característica o es una profesión muy importante en las diferentes culturas que nosotros tenemos aquí en Colombia. Siguiente. Entonces, tres definiciones importantes que vamos a manejar aquí. Una es contexto, y contexto la he denominado como un conjunto de circunstancias que rodean una situación social, ¿sí? La segunda es el tema de concepto, que para mí el concepto, de acuerdo a todo lo que nosotros encontramos, pues es una representación mental que uno tiene de un objeto, un hecho, una cualidad, una situación. Y finalmente hay un tercer concepto que tiene que ver con la teoría. Y la teoría para esta presentación la vamos a tener en cuenta como una explicación sistemática que da cuenta de esos hechos observados y las leyes que están relacionadas con un aspecto particular de la vida. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, en este sentido, cuando hablamos de este desarrollo, de esta historia de la teoría del cuidado, no voy a presentar todo porque no nos da el tiempo, pero por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la era antigua, nosotros podemos ver de esa era antigua a esta época como por ejemplo diferentes pueblos como el pueblo indígena, como el pueblo afro, como el pueblo campesino, por ejemplo, han tenido o han fundamentado sus prácticas en salud a través de la historia. Y cómo, por ejemplo, esas prácticas en salud se han desarrollado precisamente porque hemos tenido unos contextos, por ejemplo, los pueblos indígenas y los pueblos afro particularmente han tenido unos contextos en donde han existido pésimas condiciones de salud, ¿sí? En donde esas pésimas condiciones en salud, por ejemplo, en la era antigua nos remontamos, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del imperio incaico, pero las guerras en esa época para ellos, pues generaban, aparte de las condiciones agrestes de la naturaleza, generaban también otras condiciones de salud y otras condiciones de vida
muy vulnerables. Y lo mismo pasa con los pueblos afro, ¿sí? Los pueblos afro, por ejemplo, nos tenemos que remontar a la antigüedad y era básicamente que nosotros somos provenientes de África y pues también en África por las diferentes etnias y por las diferencias culturales que existen en esas etnias, pues también se presentaban muchas situaciones de guerra. El contexto ambiental de África tiene contextos muy adversos y obviamente eso acrecentaba el tema de vulnerabilidad. Entonces, en la era antigua nosotros podemos ver como, por ejemplo, en el tema del imperio incaico, el proceso salud-enfermedad ha estado ligado a la magia y a la religión, ¿sí? Entonces, las enfermedades normalmente son concebidas como enfermedades del alma, ¿sí? Por el desprendimiento que existen entre el espíritu y el cuerpo. Y, por ejemplo, ellos creen que las enfermedades son a causa de maleficio, a causa de un susto, por causa de algún pecado que está cometiendo esa persona. En ese periodo incaico, en ese imperio incaico, también vemos cómo, por ejemplo, las mujeres, pues obviamente sus partos están ligados también a ese tipo está ligado a la magia y a la religión, a cómo, por ejemplo, la vida de ese nuevo ser está ligada a la naturaleza. Está ligada a la naturaleza tiene mucho que ver con el desarrollo de esa vida, particularmente también tienen mucho que ver los dioses y en ese sentido tenemos al dios Sol y a la diosa Luna, que ellas influencian en ese tema del embarazo y en el tema del parto. Entonces, vemos entonces cómo los pueblos indígenas tienen una teoría del cuidado, si lo mencionamos así académicamente, una teoría del cuidado que está relacionada con los dioses, ¿sí? Está relacionada y esos dioses tienen que ver con algo que tiene que ver con lo cultural, tiene sus dioses, ¿sí? Pero aparte de sus dioses también tiene algo muy importante y es el tema de la naturaleza y como, por ejemplo, ese nuevo ser, esa nueva vida, esa madre, esa familia, esa sociedad como pueblo indígena está ligado a la naturaleza y particularmente la naturaleza vista como la madre tierra, ¿sí? Entonces, hay un ligue natural, hay un ligue también de tipo religioso y de tipo mágico religioso también, porque muchas de las prácticas que se hacen en el trabajo de parto o que se hace durante el embarazo, se hace a través también de algunas prácticas mágico-religiosas, como por ejemplo, para proteger al niño o para proteger a la madre, se le pueden hacer rezos, se le hacen bebedizos con hierbas. Cuando nace, por ejemplo, el niño, en algunos pueblos indígenas de Colombia, la placenta, por ejemplo, está, creo que es en Toribío, sí. La placenta, por ejemplo, la entierran cerca al fogón, ¿sí? Cerca al fogón de leña, ¿sí? Porque quiere decir que esa placenta vuelve a la tierra y de alguna manera esa tierra amarra o atrae o, ¿cómo se llama? Siembra a la persona en ese territorio. Entonces, miren cómo las teorías del cuidado de los pueblos indígenas provienen de esa época histórica, como por ejemplo el imperio incaico, el imperio maya, ¿sí? Donde ellos tenían unos tiempos, unas temporalidades, tenían unos dioses, tenían unas prácticas mágico-religiosas, pero también tenían un respeto
y un ligue con la naturaleza que lo traemos hasta el momento de hoy. O sea, hasta el momento de hoy, en esas prácticas del parto, en esas prácticas de cuidado de la salud, todavía la traemos. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Incaico, en esa época, teníamos a los médicos calaguayas que han sido los médicos más famosos dentro de los pueblos indígenas, fueron los que fundamentaron la medicina tradicional. Ellos están ubicados particularmente en Bolivia, ¿sí? Y básicamente lo que uno encuentra en los escritos es que estos médicos calaguayas manejaban muy bien la farmacopea, ¿sí? Entonces, dicen que es la farmacopea más rica del mundo que existe, ¿sí? También ellos en esa época practicaban trepanaciones craneanas, hacían anestesias locales, y esas anestesias locales las hacían a partir de productos naturales como por ejemplo la chicha, ¿sí? Entonces, fueron los primeros médicos que comenzaron a utilizar los vendajes, ¿sí? Nos enseñaron el tema de cómo se hacía la venda, cómo se manejaba la venda. Entonces, allí podemos ver cómo esa teoría del cuidado tiene unos agentes tradicionales, ¿sí? Y esos agentes tradicionales en salud vienen desde hace mucho tiempo, tienen una historia, tienen un recorrido, tienen un ligue cultural, ¿sí? Que los vamos a seguir teniendo mientras la cultura siga prevaleciendo. Eso es en cuanto a los pueblos indígenas. Los pueblos africanos, por ejemplo, el proceso salud-enfermedad también está relacionado con sus estructuras socio-religiosas, ¿sí? Para ellos la vida puede durar eternamente, ¿sí? No hay un corte entre la vida y la muerte, ¿sí? Eso es algo continuo, es una línea continua en el tiempo. O sea, yo tengo vida, pero tengo vida después de la muerte, ¿sí? O sea, no hay una separación entre la vida y la muerte. Y un concepto que tienen los pueblos africanos es que, por ejemplo, los ancestros viven en sus descendientes, ¿sí? Y esos ancestros actúan sobre las vidas de esos descendientes, ¿sí? Entonces, para ellos existe una comunicación entre los dos mundos, ¿sí? Entonces, tanto el mundo de los vivos como el mundo de los muertos. Entonces, pues obviamente aquí también los pueblos afrocolombianos traen esa tradición. Generalmente pueblos afrocolombianos que están situados en Colombia, por ejemplo, en el Pacífico colombiano o en la costa atlántica, ¿sí? Esos pueblos todavía conservan muy bien sus tradiciones culturales. Y en esa conservación de esas tradiciones culturales, pues todavía seguimos viendo que hay una divinidad suprema, ¿sí? Para los pueblos afro, que en este caso, como ellos hicieron un sincretismo cultural con la religión católica por el tema de la esclavización y que ellos no podían adorar en esa época a sus divinidades, pues ellos tuvieron que hacer un símil con las divinidades católicas. Entonces, por ejemplo, Changó. Entonces, Changó viene siendo, por ejemplo, San Pablo. ¿Sí? Yemayá viene siendo la Virgen María. ¿Sí? Entonces, comenzaron a hacer esos símiles, ¿sí? Con sus divinidades para poder ellos hacer sus prácticas culturales. Entonces, en los pueblos africanos, pues tenemos esas divinidades supremas, ¿sí? Hay esas divinidades supremas son las que pueden de alguna manera contener los embrujos o las causas de las enfermedades, ¿sí? En particular esas enfermedades que son incurables, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, otro personaje que son los sacerdotes y las sacerdotisas, ¿sí?
que básicamente los sacerdotes o las sacerdotisas son esas personas que tienen la facultad, ¿sí? Que tienen la facultad, tanto físicas como psíquicas, de poder tratar las enfermedades, ¿sí? Y tenemos en esa cadena un tercer personaje que son los herboristas, ¿sí? Entonces son esas personas que manejan todas las hierbas, que tienen un conocimiento curativo a través de plantas, pero que su conocimiento curativo es limitado, ¿no? Porque no puede llegar a tratar enfermedades tan graves como las pueden tratar los sacerdotes y las sacerdotisas. Y en el plano de los pueblos afrocolombianos, acá encontramos diferentes agentes comunitarios en salud, agentes tradicionales, como por ejemplo los espiritistas, los adivinos, los videntes, ¿sí? Que los videntes básicamente lo que hacen es trabajar el tema de la magia, ¿sí? Están los sobanderos que hacen un símil, los sobanderos hacen un símil para la cultura occidental de todo lo que maneja la ortopedia. Y obviamente en un plano muy relevante aparecen los parteros y parteras, ¿sí? ¿Por qué es importante los parteros y parteras tanto en los pueblos indígenas como en los pueblos afrocolombianos? Porque para ellos ese es un referente, primero, de liderazgo, y segundo, es un referente que permite la pervivencia de las comunidades. O sea, si no existieran parteros y parteras, lo más probable es que los pueblos comenzaran a extinguirse, ¿sí? Entonces, para los pueblos indígenas y para los pueblos afrocolombianos, la figura de la partería es una figura de importante relevancia dentro de su cultura. Siguiente verso. Pues bueno, aquí unas imágenes. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esos pueblos, en los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos? Y es básicamente que su concepto de salud sigue siendo un concepto holístico, un concepto en el cual cabe la magia, cabe la religión, cabe la naturaleza. Es un concepto amplio de salud, ¿sí? Pero en la cultura de nosotros, la cultura occidental, cuando aparece la era de la modernidad y aparece el capitalismo, pues se genera un cambio, ¿sí? Y se genera una ruptura de lo que nosotros ya traíamos históricamente. ¿Qué traíamos históricamente? Traíamos históricamente que cada pueblo practicaba su teoría del cuidado y no había ningún problema. Es más, habían pueblos que se comunicaban unos con otros y aprendía una cultura de la otra, ¿sí? Entonces ahí encontramos nuestro sincretismo cultural. Podíamos compartir ese conocimiento y no había ningún problema. Pero cuando aparece la era moderna y aparece el capitalismo, hay una ruptura total y aparece un nuevo concepto de proceso salud-enfermedad, ¿sí? Y básicamente ese nuevo proceso salud-enfermedad está centrado en la fuerza del trabajo y cómo mantener esa fuerza del trabajo, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, comienza el desarrollo de la medicina, mucho más avanzado, mucho más tecnificado. Comienzan a aparecer también los hospitales mucho más tecnificados y la medicina científica comienza a hacerse hegemónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza a centrar sus conceptos en lo biológico, más no en lo social, ¿sí? Entonces, en la era moderna hace esa ruptura, ¿sí? Obviamente, porque aparece todo lo que tiene que ver con el tema de la Revolución Francesa,
y la revolución industrial en la era postmoderna. Entonces eso hace que obviamente el capitalismo comience a pensar no en la pervivencia de los pueblos, sino que comience a pensar en la utilidad, ¿sí? Y cómo ese pueblo me deja utilidad. Entonces, para que ese pueblo me deje utilidad y me produzca utilidad, pues yo tengo que tener fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo la tengo que mantener al menos en unos estándares de cuidado de la salud para poder que ese cuerpo que me produce esto no se enferme, ¿sí? Entonces, comienza a desplazar, con el capitalismo se comienza a desplazar todos estos otros conceptos culturales que nosotros tenemos y comienza a aparecer la medicina científica y el cuidado centrado en la asistencia médica muy, pero muy a fondo, ¿sí? Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces vemos como, por ejemplo, pues con esa era moderna y esta era posmoderna, pues esas teorías del cuidado comienzan a tener más peso alrededor de todo lo que funciona, de todo lo que nos exige el capitalismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema del mercado internacional se torna cada vez más competitivo, aparece el neoliberalismo, aparece la globalización, ¿sí? En muchos de los países se comienza a reemplazar el tema de Estado, se comienza a reemplazar el tema de Estado por el tema de mercado, o sea, ya no tenemos estados que, que se preocupen por el bienestar de las personas, sino que básicamente comenzamos a tener mercados, mercados de, ¿cómo es que funciona este mercado? Venga, TLC aquí, nos reunimos 5, 7, 10 países y entonces, ¿cómo es que el mercado va a funcionar? ¿Cómo por ejemplo, la maquila funciona aquí en Colombia, funciona en Venezuela, funciona en México sin tener que pagar impuestos? Entre menos seguridad social tengan las personas, mejor, porque hay más producción, más horas de trabajo, menos seguridad social. Entonces, vemos cómo comienzan a aparecer unos términos como la flexibilidad laboral, ¿sí? Y cómo la formación del talento humano se tecnifica cada vez más tecnificada. Ya no es el pensamiento holístico que uno tenía de la salud, sino que comienzan a aparecer esas fracciones de pensamiento. Entonces, por ejemplo, usted es el médico internista, pero después usted hace una subespecialidad de médico internista nefrólogo y usted después hace otra subespecialidad. Entonces, miren cómo el conocimiento se comienza a fraccionar por, por, por lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el funcionamiento del cuerpo humano y cómo yo a ese cuerpo humano lo puedo mantener de la mejor forma posible para poder que me genere fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, vemos pues que aparecen todas estas teorías del cuidado que nosotros ya conocemos, como la triada ecológica, donde nosotros sabemos que existen 3 componentes: el agente externo, el huésped, ¿sí? Y el ambiente que es el que hace pues toda esta conexión de esta triada, ¿sí? Aparecen también, comienzan a aparecer nuevas teorías del cuidado de la salud y ustedes lo están viendo o lo estamos viviendo todos en este momento con el tema de la biotecnología, ¿sí? Entonces aparece todo este tema de los sistemas biológicos y los organismos vivos y sus derivaciones para la creación o modificación de productos, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, cómo la teoría del cuidado en la posmodernidad se va haciendo más tecnificada. Y entonces estas otras teorías del cuidado que son más de corte social, pues
comienzan a tener o se ven relegadas en estas épocas de la modernidad y la posmodernidad. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces lo que nosotros podemos decir que hubo con el fenómeno del capitalismo y la aparición del capitalismo en la edad moderna, lo que nosotros podemos decir es que hubo una ruptura del sincretismo cultural. O sea, antes los pueblos se comunicaban, se intercambiaban conocimiento, no había un conocimiento hegemónico. Yo podía adoptar prácticas, que fue lo que sucedió con los pueblos indígenas y los pueblos afro. Muchas de las prácticas que nosotros tenemos en cuanto a salud, la hemos aprendido de los pueblos indígenas, y hay prácticas en salud y prácticas, por ejemplo, de trabajo que también las han aprendido los pueblos indígenas de nosotros los afro. Pero nunca hubo esa competencia de querer ser hegemónico sobre el otro y quererlo aniquilar. Diferente, pues obviamente, con la aparición del capitalismo. Aquí lo importante es tener hombres y mujeres que trabajen y produzcan, ¿sí? Entonces, eso hizo que apareciera una figura hegemónica del cuidado cultural, ¿sí? Y que comenzaran a aparecer unas prácticas como el proceso de transculturación, es decir, que las culturas modificaran su cultura original y que comenzaran a adaptarse a la nueva cultura y a borrar sus culturas anteriores, y los procesos de mestizaje también, que hicieron de alguna manera que estas prácticas culturales se fueran difuminando. ¿Sí? Siguiente. Ay, divina, con ganas de conversar con ellos. Siguiente. Entonces, pues aquí tenemos el cuidado de la salud occidental y el cuidado de la salud no occidental. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos como en la Organización Mundial de la Salud han existido diversos conceptos, ¿sí? El primer concepto es salud, estado de bienestar físico, psíquico, psicológico y social, pero después en 1977, ojo, que hubo una definición que comienza a dejarlo, a comenzar a trabajarle a uno la cabeza, y es el tema que la salud, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, no es de cualquier ente internacional, es de la Organización Mundial de la Salud. Decía, es aquel estado que permita a todos los ciudadanos llevar una vida social y económicamente productiva. Entonces uno ahí comienza a ver cómo, por ejemplo, el tema del capital, el tema de la producción comienza a aparecer en el tema de salud. Y ahora, en la actualidad, pues volvieron y cambiaron el concepto de salud, y dice, en la Organización Mundial de la Salud, dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de la enfermedad. Entonces vuelve nuevamente a sus conceptos primarios que tenía la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en el cuidado de la salud no occidental, nosotros vemos cómo las culturas tienen un pensamiento más diverso y comienzan, no siempre han pensado en los determinantes sociales de la salud. ¿Sí? O sea, si no hay trabajo, no hay salud; si no hay vivienda, no hay salud; si no hay una práctica religiosa, no hay salud; si no hay espiritualidad, no hay salud; si no hay alimentación, soberanía alimentaria, no hay salud. ¿Sí? Si no hay un medio ambiente, una naturaleza, no hay salud. Si no hay funcionamiento normal del cuerpo, tampoco hay salud. Entonces, miren cómo el concepto de salud es muchísimo más amplio. Es muchísimo más amplio. Es un concepto de salud
que nos invita a comenzar a mirar los determinantes sociales y cómo, por ejemplo, más allá de los determinantes sociales, como por ejemplo la determinación social, o sea, lo que me determina a mí como individuo de tal comunidad a través de un proceso histórico y de un proceso social, es lo que me da mi concepto de proceso salud-enfermedad. Siguiente, Gerson. Vemos, por ejemplo, cómo los fines del cuidado de la salud occidental están basados en reducir el riesgo en la enfermedad, en disminuir las complicaciones, en proteger a personas de agentes agresivos, a personas y a grupos de agentes agresivos, y cómo, por ejemplo, el mantenimiento de la vida está ligado a la vida productiva. Mientras que en el cuidado de la salud no occidental, en otras culturas como la cultura de los pueblos indígenas y de los pueblos afrocolombianos, está centrada en el mantenimiento de una buena calidad de vida y del buen vivir, ¿sí? Entonces miren cómo, por ejemplo, esos conceptos y esos fines son diversos, son diferentes y en los pueblos indígenas y en los pueblos afro siguen siendo amplios y holísticos. Siguiente. En el cuidado de la salud occidental, pues los énfasis y los enfoques de ese cuidado están en controlar el riesgo de enfermar y está centrado en el cuerpo humano, mientras que en los pueblos indígenas y los pueblos afro, pues tratan y siguen tratando de manejar todos los determinantes sociales de la vida. Siguiente. Entonces, después de hacer todo este panorama, yo les quiero presentar una investigación que nosotros hicimos en la Universidad Javeriana. La hicimos con la Asociación de Municipios Afro, Asociación de Municipios y Gobernaciones de Pueblos Afros, y la hicimos también en alianza con la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es la principal universidad del litoral pacífico colombiano, queda en Buenaventura, su sede principal. Y básicamente en esa investigación nosotros tratamos de mirar cuál era la situación y el contexto en que se estaban desarrollando supuestamente los modelos diferenciales en salud con relación a la partería en el Pacífico colombiano, ¿sí? Ahí estamos los investigadores, está el profesor Milton Gómez, también estuvo la profesora María Teresa Varela de psicología, la profesora Eliana Sofía Angulo de la Universidad del Pacífico, la profesora Marta Navarro, que es investigadora en la Universidad de Girona, España, ¿sí? Y Natalia Restrepo, que fue nuestra asistente de investigación. Siguiente. ¿Por qué nosotros nos planteamos un tema en partería? Y en partería específicamente en el Pacífico colombiano. Porque para nosotros los pueblos y territorios afrocolombianos e indígenas son los territorios con mayores desigualdades en salud, ¿sí? Y aparte de eso, las tasas de mortalidad materna e infantil están por encima del promedio nacional. O sea, son tasas realmente altas. Y nosotros vimos cómo en estos territorios existe una respuesta social comunitaria en salud que está a cargo de los agentes tradicionales en salud, como las parteras. Siguiente. Bueno, sabemos que la UNICEF, la OMS y la OPS, para ellos es importante alcanzar las metas de salud maternas e infantiles, y para los gobiernos también es muy importante alcanzar esas metas. Y ya se habían hecho experiencias en países como Sri Lanka, Sudán, India, México, Afganistán, Bolivia y Perú,
donde han existido propuestas interculturales y propuestas diferenciales en salud para todo el tema del parto. Siguiente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si Colombia tiene una política en este momento, que es el Plan Decenal de Salud Pública, y en ese Plan Decenal de Salud Pública dicen, es un enfoque transversal a todas las 9 dimensiones del Plan de Salud Pública, el enfoque diferencial, pues entonces nosotros íbamos a ver qué tanto de ese enfoque diferencial se estaba aplicando para el tema de la salud materna en Buenaventura y particularmente cuál era el papel de las parteras en ese enfoque diferencial. Siguiente. Entonces, pues bueno, sabemos que Buenaventura no tiene las garantías, por ejemplo, atención a las maternas. La mortalidad materna en Buenaventura está 3 veces por encima de la media nacional y 3.5 veces por encima de la mortalidad infantil. Y algo que es que cuando usted mira la mortalidad materna 3 veces por encima de la media nacional, pero a usted la encuesta nacional de salud le está diciendo que el 98% de los partos son en instituciones de salud, a usted le queda sonando ese 3%, esos 3 puntos porcentuales por encima de esa mortalidad materna. Porque si a mí me dice que están teniendo acceso a los servicios de salud, entonces, ojo, que eso de estar diciendo es que las parteras son las que producen las mayores muertes y mortalidad. Ojo, que es que yo comparo las dos, yo comienzo a comparar esas dos estadísticas y entonces a mí no me cuadra. No me cuadra que el 98% de los partos son hospitalarios, pero tengo 3 veces por encima la mortalidad materna. ¿Listo? Lo otro es, no hay garantías para la salud materna infantil con esas estadísticas. Y obviamente, pues sabemos que Buenaventura tiene unos problemas muy altos de vulnerabilidad social. ¿Sí? Siguiente. Entonces, nosotros sabemos que Buenaventura tiene una fuerte presencia y reconocimiento de agentes tradicionales como las parteras. Es más, existe una asociación que se llama la Asociación de Parteras del Pacífico Colombiano, ASOPARUPA, ¿sí? Ellas están agremiadas, ¿sí? Existe también una apuesta nacional con la política de atención integral en salud, que los modelos en salud sean modelos diferenciales en salud, ¿sí? Y finalmente, que necesitamos tener evidencias para seguir desarrollando planes y programas diferenciales. Siguiente. Entonces, por eso Buenaventura, por eso escogimos Buenaventura. ¿Qué fue lo que propusimos? Nosotros propusimos comprender esas prácticas de salud materna en Buenaventura, describir las prácticas biomédicas y las tradicionales, identificar el grado de coherencia y logro de esa política pública en Buenaventura en salud materna. Siguiente. Analizar dónde se articulaban y dónde estaban esos conflictos y finalmente mirar las barreras y los facilitadores para poder diseñar un modelo diferencial en salud para el caso de la partería. Siguiente. ¿Qué encontramos? Nosotros primero hicimos una revisión, una investigación, una revisión de literatura a nivel de América Latina y en esa revisión nosotros revisamos las constituciones y las leyes de 16 países de América Latina. Siguiente. Y en esa revisión nosotros encontramos que solo 6 países de los 16 que nosotros revisamos tienen constitucional
constitucionalmente y legislativamente documentos que abren sobre la medicina tradicional. Entre esos está Colombia, ¿sí? O sea, la medicina tradicional está en la Constitución Política de Colombia y está en algunas legislaciones. Siguiente. ¿Qué otra cosa miramos? Que 3 de esos 16 países, ¿sí? Tienen también el tema de interculturalidad y salud, ¿sí? Y entre esos también está Colombia, ¿sí? Siguiente. Y encontramos que 14 de los 16 países que revisamos tienen en su interior, en sus legislaciones, un modelo diferencial en salud. Pero ojo, que ese modelo diferencial en salud es un lineamiento de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, no es una propuesta, mire que lo dijimos, están en las constituciones y están en las legislaciones, la medicina tradicional y está la interculturalidad. Pero ya en la práctica, en la aplicación del modelo, necesitamos un lineamiento, se necesita un lineamiento externo, que para este caso fue un lineamiento de la Organización Panamericana de la Salud de decir, tenemos que hacer un modelo de atención integral diferencial. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Una cosa es el enfoque diferencial y otra cosa es el enfoque intercultural. Son dos posturas y son dos enfoques teóricos totalmente diferentes. Cuando yo me paro en el enfoque diferencial o lo que nosotros conocemos como interculturalidad funcional, básicamente lo que está buscando ese enfoque es que las poblaciones étnicas a estudio sean las que se transformen. ¿Sí? Ay, sí, muy bonito que usted sea un pueblo indígena, muy bonito que usted sea un pueblo afro, muy chévere que usted tenga sus prácticas culturales, pero yo necesito que usted cambie su forma de obligar a los niños. Yo necesito que usted cambie su forma de tener ese parto vertical por un parto horizontal. Yo necesito que usted cambie ese concepto de reproductividad que tiene de tener 3, 4, 5 hijos, que está ligado a la pervivencia del territorio por una planificación familiar. ¿Sí? Entonces miren cómo el enfoque diferencial está hecho para que las poblaciones étnicas se transformen. ¿Sí? Transformen sus prácticas culturales en salud y para este caso, para las prácticas en salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque este enfoque diferencial está basado en el concepto de desarrollo occidental, basado en la evidencia científica y basado en la postura económica de costo-efectividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca el enfoque diferencial? Pues busca mantener las mismas formas de funcionamiento del sistema. Él no quiere que el sistema cambie, él quiere que el sistema dominante siga, ¿sí? Y el reconocimiento de la diversidad cultural no quiere tocar las causas de la desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren? Que el sistema continúe tal cual como está funcionando. Un sistema de mercado donde el cuerpo hace parte de ese mercado, ¿ya? Pero si nosotros nos paramos en un enfoque intercultural, la cosa es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que mirar a ese otro, a esa otredad, como una persona sujeta de derechos. Y como persona sujeta de derechos, los procesos y los proyectos son construcción de todas las personas. Y ahí usted tiene que entrar a un diálogo con esa persona. Y en ese diálogo tiene que entrar a concertaciones y no a imposiciones. Entonces, la
interculturalidad te invita a un diálogo con ese par y visto como una persona sujeta de derechos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted mira a esa otra persona como una persona sujeta de derechos, usted comienza a mirar las diferencias culturales, las diferencias simbólicas, pero también comienza a ver las diferencias estructurales y raciales. ¿Sí? La racialización en las prácticas de salud son tangibles, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a hacer un modelo intercultural, tenemos que tocar esas causas estructurales y raciales en las que se desenvuelve ese pueblo indígena o ese pueblo afro. Y tenemos que comenzar a ver las asimetrías, ¿sí? Entre una cultura y otra, para poder que de verdad para Dios se dé un diálogo donde se busque el respeto y la garantía de derechos humanos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, bueno, pues nosotros, nada, hicimos una revisión de cómo funciona la partería en México, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, en los 16 países. El único país, para no irme largo con este cuento, el único país que tiene un asomo o un indicio de hacer un modelo diferencial y querer trascender a un modelo intercultural es Ecuador. Ecuador tiene, por ejemplo, todo lo pues a las parteras se les capacitan en parto limpio, en identificar señales de riesgo, en el embarazo, el peligro del parto. Hacen referencia y contrarreferencia entre parteras, ¿sí? Y las unidades operativas de salud que tiene el Ministerio de Salud Pública en Ecuador. Tiene, por ejemplo, unas guías de atención del parto culturalmente adecuado, ¿sí? Tienen unas guías de atención en salud materna, entonces ellos van caminando hacia eso que nosotros queremos tener, que son los modelos interculturales para la atención del parto. Siguiente. ¿Sí? Pero en Colombia, seguimos pensando y seguimos considerando que las parteras no son personal calificado, ¿sí? La resolución 518 de Colombia las colocó en el rango de agentes comunitarios, que son agentes comunitarios que deben identificar el riesgo de las embarazadas, pero no las pueden atender y tienen que remitirlas a un servicio de salud. O sea, no son consideradas, ¿sí?, actores importantes dentro del sistema de salud materno-infantil, ¿sí? Y solamente han sido tomadas en este momento en estrategias como, por ejemplo, el CISPI, ¿cierto, Gerson? En el CISPI las parteras y los parteros tienen un lugar preponderante, ¿sí? Y en algunas intervenciones de organismos multilaterales como UNPA, que han hecho así de manera tangencial en algunos sitios, pero que sean reconocidas por el gobierno nacional, al menos en el Ministerio de Salud, no. En el Ministerio de Cultura, sí. En el Ministerio de Cultura, la partería es una práctica inmaterial, algo así, ¿sí? Práctica inmaterial de la humanidad. Pero en el Ministerio de Salud, que es donde debe funcionar el modelo intercultural, no son reconocidos. Son agentes comunitarios que no están ni avalados ni capacitados para atender partos. ¿Sí? Siguiente verso. Qué pena Sí. que meta la cucharada, profe. Sí. Algo que a veces pasa también con las y los estudiantes, incluso nace de ellos, de ellas y de ellos mismos, es que
así como usted lo menciona, que no es reconocido por el ministerio, por las guías de práctica clínica, tampoco por sus profes. O sea, sus orientadores de obstetricia, que son obstetras, que son médicos generales, que son médicos familiares, tampoco las reconocen. Entonces, No, y no las van a reconocer porque es que el modelo de enseñanza, ¿sí? En salud sigue el modelo hegemónico. Sigue el modelo hegemónico. O sea, eso, para poder hacer eso, tendríamos que hacer un cambio curricular. ¿Sí me entendés? Hacer un cambio curricular en la formación del nuevo personal de salud. Pero de lo contrario, se sigue moldeando en ese modelo hegemónico. ¿Listo? Bueno, siguiente. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí? Por ejemplo, que las parteras, bueno, encontramos 425 agentes tradicionales en salud, de los cuales 99 eran parteras y parteros en Buenaventura, pero de ellos nosotros encontramos exactamente, Francia. Esas son las barreras. Esas son las barreras que nosotros tenemos para el reconocimiento de las parteras y los parteros. Desde la misma academia, desde la misma formación del personal de ginecobstetricia. Exacto. Bueno, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos 99 parteras, pero de esas 99 parteras, 37 no quisieron participar en el estudio. ¿Y por qué no quisieron participar? Ellos tienen una asociación de parteras y parteros y ellos son muy recelosos, se llama SOPARU. ¿Por qué? Porque ha llegado mucha gente a hacer investigaciones con ellos, pero ellos se han dado cuenta que han sacado sus conocimientos, los han publicado en libros, pero en ningún momento hay una retribución a la comunidad o a ellos. Entonces, por eso ellos tienen como ese recelo. ¿Qué hemos encontrado? Que muchas de esas personas son mayores de 60 años, ¿sí? La mayoría son mujeres y que tienen, por ejemplo, un nivel de estudios básicos, ¿sí? Primaria particularmente. La mayoría son procedentes del Pacífico, dicen que quien les enseñó a manejar la partería fue un familiar, ¿sí? Otra cosa importante es que no han recibido capacitaciones, ¿sí? Muy poco contacto con los servicios de salud. 90 de ellas nos dicen que no tienen contacto con los servicios de salud, ¿sí? Que asisten entre 1 a 3 personas diarias para atenderlas, ¿sí? Y mira qué caso, de esas 99 que nosotros entrevistamos, 89 no pertenecen a la Asociación de Parteras del Pacífico Colombiano, ¿sí? Entonces, es algo interesante para tener en cuenta. Siguiente. ¿Qué otra cosa hicimos? Con esa investigación, nosotros dijimos que había que hacer capacidad investigativa en Buenaventura. Entonces, como nosotros hicimos una alianza con la Universidad del Pacífico, lo que hicimos fue que formamos y cualificamos el semillero de investigación que ellos tenían allá. Se llama Plurisaberes Visibles, así se llama. Y son 15 estudiantes de sociología que estuvieron con nosotros, fueron profesores de acá de la Universidad Javeriana, fue el profesor Juan Carlos, la profesora María Teresa Valena, la profesora Carolina, Claudia, Paula. Bueno, vino Marta Navarro de España y les hicimos un plan de cualificación. Los que ven ahí son los estudiantes de sociología, el que está agachado es el secretario de salud, que también hizo parte
de esta iniciativa, de esta investigación, y nosotros les hicimos un plan de cualificación con 12 secciones de trabajo de 8 horas presenciales, donde les dimos lo básico de investigación, ¿sí? Lo básico de investigación, cómo plantearse una investigación, cómo plantearse una metodología, cómo hacer análisis, cómo, por ejemplo, manejar un gestor bibliográfico, cómo, por ejemplo, manejar también unas plataformas de análisis de datos. Y ellos también hicieron parte de la investigación. ¿Y cómo hicieron parte de la investigación? Haciendo el levantamiento de la información y participando también en los análisis de la investigación. Siguiente. Bueno, básicamente en esa alianza que nosotros hicimos, nosotros escribimos nuevos proyectos de investigación con ellos y también comenzamos a escribir productos de resultados de conocimiento, artículos, participamos en ponencias, hicimos transferencia de los conocimientos a las mismas parteras. Participamos también en lo que fueron, por ejemplo, ¿cómo se llama? Entrevistas en revistas, en programas de televisión en Buenaventura, en programas de radio, o sea que le hicimos difusión a estos resultados de investigación. Siguiente. Bueno, pues tenía una pregunta para el público y era, ¿cuál creen que ustedes que fue esa aplicación de esos resultados de investigación que nosotros tuvimos en esa investigación que realizamos? ¿Cuáles pueden haber sido esos escenarios de aplicación de esos resultados de investigación? Gerson, Francia, Yaciel. ¿Cuáles pueden haber sido esa aplicación, esos escenarios de aplicación? O nos pueden escribir también. Bueno, sigamos. Miren, esos escenarios de aplicación de Perdón, esos bueno, bueno. No, es que estaba enredada con el sonido porque no me funciona. Devuelve, Gerson. Devuelve. Eso. Dale, Francia. Bueno, pues siempre he pensado, son resultados muy, muy valiosos y que dan una visión de lo que hay en otros lugares y pues compara obviamente la situación con nuestro país. También presentan herramientas y los conocimientos que ustedes pues recogieron de las personas que participaron en el estudio. Yo siempre he pensado en que debe existir una posibilidad de integrar esos conocimientos al sistema de salud, ¿sí? De poder realmente trabajar en conjunto, ¿sí? No como tú lo planteaste justamente, que van y recogen la información y desaparecen y seguimos en el mismo ciclo. Entonces, tiene que existir la posibilidad, tiene que crearse, no existir, crear la posibilidad y los mecanismos para poder integrar, ¿sí? Los dos sistemas y poder trabajar de la mano como muchos países, ¿sí? En muchas partes ya lo están haciendo, ¿sí? Y tienen algunas barreras, algunas dificultades, pero van avanzando. En Colombia prácticamente es casi que todo cerrado y se trabaja con las uñas en los pocos lugares donde se ha avanzado, que es básicamente en el Cauca y en otras regiones, pero aún falta muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces yo pienso que hay muchas áreas en donde se puede aplicar y básicamente es abrir, el principal paso es empezar a abrir la mente y empezar a hacerle entender al servicio no tradicional, al servicio de salud, pues al sistema de salud que está en el país, que realmente todos estos saberes son importantes y son necesarios en el proceso de que se pueda reintegrar eso. Así es, Francia. Espéreme un momentico, por favor.
Listo. Entonces, Y mira, Francia, sí, cuéntame. no, una cosita que también me llamó la atención en una parte donde tú hablabas de que las prácticas tradicionales van a seguir estando presentes. Decías esto, mientras la cultura siga prevaleciendo. Y me dio susto porque ¿cómo así que mientras? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo va a parar? Porque la idea es que la cultura siga prevaleciendo, al contrario, que brote y que realmente se reconozca. Sí, Entonces, es eso, claro, solamente sí, eso. sí, Francia. Por eso lo digo, mientras siga prevaleciendo, porque las adversidades, las adversidades en las que viven los pueblos indígenas y los Sí. pueblos afro son muy altas. El Ujú. nivel de violencia contra ellos es muy alto. Muy brutal. El, Ujú. el territorio, quieren desarraigar a los pueblos del territorio y el territorio es supremamente importante para los pueblos indígenas y los pueblos afro porque son el corazón de Claro, su existencia. Entonces, claro. por eso te digo, mientras sigan prevaleciendo, no sé hasta cuándo nosotros podamos resistir, ¿sí? Hemos Mm. resistido durante muchos años, pero no sé hasta cuándo, porque Yo, este yo, nivel de violencia es muy alto. yo Sí. quisiera sumarle a lo que dice Francia, a lo que dice la profe, es que, y hace un rato lo hablábamos con la profe Rocío, y es que este tipo de, o sea, la aplicación de estos resultados o el hacer es una oportunidad para mostrarle a los tomadores de decisiones que las cosas pueden ser, o digamos, uno les puede vender las cosas para que mostrarles pueden ser costo efectivas, tienen resultados de impacto, ¿sí? Se ajustan a las necesidades de la población y así estas pueden tener mucha más acogida a esa red de atención formal, ¿sí? Sobre todo para la red de atención, así como lo decía Francia, el sistema general de seguridad, porque por ejemplo para los pueblos indígenas, que son el tomador de decisión, que son los que administran el recurso entre el marco del CISPI, bueno, los territorios que son más juiciosos, esa administración del recurso no tiene como esas otras prioridades y realmente se ajusta a las necesidades de la identidad cultural del territorio. Entonces facilita un poco más poder articularse con la partera, poder articularse con el sabor ancestral. Sin embargo, si bien puede que tengan una autonomía, deben aún responder a estos lineamientos de la coste efectividad de la EAPB. Entonces, tiene que sí o sí haber una EPS, pues, y todo lo que implica tener una EPS, la auditoría, los informes, bueno, y toda esta cantidad de Y cosas. además, cuando tú tienes unos lineamientos que no son interculturales, cuando tú tienes Exactamente. unos indicadores y unos resultados en salud, que el resultado en salud es disminuir en un punto porcentual la muerte materna, cuando, por ejemplo, el resultado de salud intercultural podría ser seguridad alimentaria para esa materna. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el problema en el sistema de salud colombiano. Muy bonito en la legislación, pero en la parte práctica, el Ministerio de Salud, con todo respeto, no ha hecho los avances para de verdad desarrollar un modelo intercultural. Francia. Solamente una cosita con respecto a lo que decía Gerson, de que debe haber una EPS. Yo diría que si se cambia la ley 100, ya no necesitamos EPS, porque la idea es que se empiece a trabajar en un sistema de salud universal, que realmente ofrezca cobertura y que realmente sea serio en el manejo de los recursos. Entonces, cuando ya se quitan esas divisiones de EPS, IPS y todo el proceso que va diluyendo los recursos, va a ser mucho más fácil. Obviamente, es un proceso que tiene que darse necesariamente. No se puede seguir modificando y modificando y modificando una ley 100 que no, como dice Rocío, es muy bonita en el papel, pero no es funcional y no va más. O sea, eso hay que No a entenderlo. más y tenemos que volver al antiguo Sistema Nacional de Salud con algunas modificaciones, Claro, pero hay que volver a eso. sí, hay muchos modelos en el mundo que están Sí, funcionando y que necesitan ser revisados. Listo, era ese exactamente. paréntesis. Listo. Pero muy Entonces, cierto lo que Gerson y Rocío dicen. claro. Entonces, ¿por qué preguntar en la aplicación? Yo aquí solo les traje una muestra. Nosotros tuvimos muchos más resultados. Por ejemplo,
uno de los resultados que tuvimos es cómo los organismos multilaterales están presionando para que existan las parteras, pero las parteras cualificadas en universidad, diferente a las parteras tradicionales. Entonces, cuando tú tienes un organismo multilateral, como por ejemplo UNFPA, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, presionando para que en los países comience a existir el programa de partería, pero el programa de partería visto desde la universidad, con el concepto de universidad, con el concepto hegemónico, pues obviamente la partería tradicional sigue teniendo ese relego en la sociedad. Lo otro que también encontramos en Buenaventura es como, por ejemplo, no hay diálogo, y lo acaba de decir Francia, no hay diálogo entre el servicio de salud y las parteras. Saben que existen, atienden partos, le llega gente remitida por parte de ellos, pero siguen negando la existencia, siguen negando la potencialidad que tienen las parteras y siguen negando la ayuda que tienen de las parteras. O sea, lo siguen negando. Y es porque el sistema de salud está creado para que sea así. Entonces, ¿qué pasa con esos resultados de investigación? Que nosotros comenzamos a trabajar en pensarse en una nueva política de salud materna con enfoque intercultural y no con enfoque diferencial. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros hemos participado con el profesor Milton Gómez, con la profesora Liana Valencia, Sofía Valencia, hemos participado en todo evento que nos invite el Ministerio de Salud. En todo evento allá estamos, presentamos la partería, la importancia de la partería, los resultados de investigación, sacamos un libro, eso lo llenamos a libros allá en el ministerio. También hemos presentado el tema en conciencias, la importancia de seguir investigando en agentes tradicionales en salud. Seguimos trabajando para el posicionamiento de los temas de investigación con los pueblos indígenas y los pueblos afro, y que esas investigaciones sean investigaciones de tipo social más que cultural, de tipo social, en la cual se puedan ver esos determinantes estructurales y esas diferencias raciales que existen en la práctica en salud. Tenemos un censo de agentes tradicionales en salud, que son aliados comunitarios, que lo hemos cedido a la Secretaría de Salud de Buenaventura para este tema de pandemia. A ellas de alguna manera las contactaron para comenzar a hacer trabajos educativos en el distrito de Buenaventura. Entonces, de esa manera se han utilizado esos resultados de investigación. Siguiente. Sí, lo otro es que pudimos hacer el diagnóstico de la situación de la partería en Buenaventura y comenzamos a presionar para que comience a pensarse en planes y programas que sean de verdad cercanos a la realidad de salud materna que existe en el distrito, ¿sí? Entregamos también los resultados para que sean tenidos en cuenta en esta construcción que se está haciendo del nuevo Plan Decenal de Salud Pública, y que de verdad se cambie ese tema de modelo diferencial por comenzar a desarrollar modelos interculturales en salud. Siguiente. Y lo otro es que con la Universidad del Valle, nosotros en Buenaventura se va a abrir la profesión de enfermería. Van a hacer una extensión. Entonces, en esa extensión, nosotros hemos podido lograr hablar con el programa de extensiones de la Universidad del Valle para que se comiencen a plantear allá, como tiene presencia ya, nuevos retos investigativos, ¿sí? Que se hagan conjuntamente con las comunidades, y como, por ejemplo, también pueden comenzar a desarrollar programas de extensión
que tienen que ver con esos profesionales de la salud, pero también conjuntamente con esos agentes tradicionales para que comiencen a abrir el diálogo allá entre estas personas. Entonces, ¿para qué? Para que comiencen a investigar, comiencen a formarse y comiencen a transformar de manera positiva esas realidades locales que hay en Buenaventura. Nosotros hemos hecho la propuesta a la Universidad del Valle para que si en algún momento necesita alianza con la Universidad Javeriana, lo podamos hacer allá. Siguiente. Y básicamente otra cosa que también nosotros pensamos y que escribimos, que también lo presentamos ahí, CBF, y es el tema de cómo, por ejemplo, esta investigación ayuda a que desarrollemos otras investigaciones que tienen que ver en la primera infancia, que la primera infancia, por ejemplo, en un territorio como Buenaventura es muy vulnerable y muy frágil, y cómo, por ejemplo, podemos hacer intervenciones e investigaciones que tienen que ver con esa infancia, pero desde un modelo intercultural. Entonces, esos hasta ahora han sido la aplicación que le hemos dado a esos resultados de investigación. Siguiente, Gerson. Y bueno, los dejo con mi personaje, Mandiva. Para mí muy importante, le enseña mucho a uno, y una de las frases que él dijo es: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Y la idea es que en este semillero de investigación nos demos cuenta de eso. ¿Sí? Utilizar este tiempo de investigación, tiempo de reunión sabiamente para comenzar a hacer las cosas bien. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias. Bueno, aprovecho este pequeño rato que nos puede quedar para hacer como 3 preguntas que acá les estaba diciendo a los chicos que me escribieran. Y una de ellas es algo que me preguntan todo el tiempo, y lo hemos conversado ya en los anteriores conversatorios con las y los invitados, y es necesario, o digamos, quiero ser muy respetuoso con las palabras que voy a usar, pero la intención es ser eso, ser muy respetuoso, pero es necesario, pertinente, poder capacitar a las personas que ejercen la partería tradicional y cuando me refiero a capacitar, o bueno, de poder acompañar con elementos técnicos básicos que se hace desde el saber occidental, articularlos hacia el saber tradicional, como en Ecuador se hace el parto limpio, como esas técnicas del parto vertical con una serie de elementos de asepsia y antisepsia. Ahí, digamos, ¿qué respuesta orientadora sería la pertinente? Mira, Gerson, eso es fundamental en el sentido de que uno como ser humano tiene que comenzar a formar unas habilidades y unos conocimientos, y no necesariamente eso dice que tú perdiste tu cultura. Miren que yo les dije, antes de que apareciera la modernidad y el capitalismo había un sincretismo cultural. Yo aprendía de los pueblos indígenas aprendían de los pueblos negros aprendían de los pueblos campesinos, los pueblos indígenas aprendían de los pueblos campesinos. O sea, aquí estamos para aprender, para intercambiar conocimientos, ¿sí? Eso no es malo, eso no es malo. El problema es si tú quieres ser hegemónico y decir, no, es que tiene que ser así, usted tiene que olvidarse de las hierbas. Usted no le puede dar a parturienta, pues, a ver, en la práctica clínica uno le mete en su pitocin para que el niñito salga rápido, ¿cierto? Y ellas no meten pitocin, le dan hierbas, y esas hierbas que hacen cumplen la misma función del pitocin. O sea, ¿cuál es el problema? Lo que hay que establecer es ese diálogo intercultural con respeto, con tener a ese sujeto que yo tengo ahí al frente, que es esa partera,
como un sujeto de derechos, ¿sí? Que tiene su conocimiento, que tiene que modificar algunas prácticas porque es real. Podemos, por ejemplo, la práctica que se modificó en el Cauca en los años 80, cuando obligaban a los niños y les ponían directamente la tierra en el ombligo, que para que ellos después fueran fuertes, no sé qué, no sé cuándo, se modificó una cosita, que era que esa tierra, esa telaraña, eso todo lo que le colocaban ahí, fuera envuelto en una telita que separara el ombligo de esos productos, pero siguió haciendo su práctica. Y ahí evitamos el tétanos. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no le veo problema. El único problema que le veo es que efectivamente sean hegemónicos con ellos. Ok. Francia. De acuerdo totalmente con Rocío, y yo pienso que la capacitación, palabra capacitación que tiene muchos componentes, pero la capacitación debe ir en doble vía. Ajá, ¿Sí? O en aprendiendo el triple vía o en quíntuple vía, los que estén participando deben estar dispuestos absolutamente todos, incluso el que se considere más erudito, de aprender del otro o de los otros. Así es la única forma que se puede construir. Exactamente. Aquí otra cosa que nos preguntamos, bueno, cuando conversamos, y es, ¿por qué con todo eso que usted nos ha contado, y puede que ya usted nos haya dado algunos elementos de esa respuesta, pero miren todo el rato que hemos trabajado, que digamos que uno reconoce que la partería es real, el DANE dice pues que la partería es real, porque cosas, ahorita hablando sobre todo de elementos que desde la partería tradicional debería estar en la práctica clínica, como el parto vertical, porque no hace parte de la formación, porque no hace parte de la adaptación de los hospitales, bueno, los hospitales sobre todo los rurales, ¿sí? Yo hasta acá que estoy en la ruralidad, ninguno de los centros de atención con atención obstétrica tienen un personal que conozca la atención, el acompañamiento, un parto vertical, ni yo en mi proceso de formación, ¿sí? Y hay países, como usted lo mencionó, o sea, Perú tiene una guía, Ecuador tiene unos elementos para sus profesionales de la salud, pero ¿por qué Colombia no está ahí? Pues sobre todo en su guía de práctica clínica no está o sea, sobre todo en el acuerdo del plan del parto, porque en el plan del parto yo no le puedo preguntar a la mujer en qué posición quieres que acompañemos tu parto. Porque hay una política clara, hegemónica, y esa política te dice, estas son las guías de atención, y esa política también te dice, estas son las características de habilitación de una institución. Entonces, si en la habilitación de esa institución la camilla tiene que tener esas dos patas que donde uno mete los pies ahí, que sea horizontal, que usted para poder prestar el parto tiene que tener una sala de parto X, Y, Z, te dan la fórmula que tiene que ser así, pues es muy difícil, Gerson, muy difícil. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, el Ministerio de Salud recita un modelo diferencial, pero ellos quieren seguir manteniendo las formas hegemónicas del sistema. Así es simple. A mí, cuando me hablan de modelo diferencial y ya lo están comparando con la interculturalidad, a mí me va dando algo, roncha me va dando, porque el modelo diferencial es eso, es eso. Así, yo reconozco que tú eres indígena, yo reconozco que tú eres negro, ay, sí, tienes tus diferencias culturales, pero venga para acá, el parto lo tiene así como lo digo yo. Entonces, ese es el problema. La política de salud en Colombia no es inclusiva. La política de salud en Colombia no es intercultural. La política de salud en Colombia obedece a un modelo hegemónico y a un modelo económico en salud. Ahí una cosa sería, si no podemos transformar la política, algo así mucho más cercano sería renovar el plan curricular de formación de
profesionales Sí, de la a salud. nosotros nos toca trabajar en diferentes frentes, Ujú. ¿sí? En el modelo curricular, en el modelo de salud, ¿sí? En todo el tema de habilitación de las instituciones de salud, en comenzar a crear indicadores interculturales en salud, ¿sí? O sea, eso es una transformación total del sistema. Hola. Si tú transformas el sistema de salud, transformas la forma en que enseñas para que salgas a ese sistema de salud. Francia. No, pues estaba pensando, el proceso de crear y de recopilar indicadores en salud nos va a dar argumentos para pelear contra justamente la argumentación y la costumbre de tener datos y mostrar evidencias. Eso es un punto. Lo otro es también educar a las comunidades y presentarles la importancia de que registren sus prácticas, de que las documenten y que tengan registros para poder mostrar. Porque realmente no solo las comunidades, en este momento no solo las comunidades indígenas o campesinas o afrodescendientes están utilizando el parto eh, Domiciliario, eh, vertical. en casa o ese tipo de prácticas, sino que también muchas personas en las ciudades, ¿sí? Están queriendo, ¿sí? Y como Claro. acaba de decir Gerson, ¿por qué la mujer no puede tener el derecho? ¿Por qué no se le puede preguntar cómo quieres tener el parto? ¿Dónde lo quieres tener? Aquí no te lo podemos ofrecer, pero te puedo remitir a este lugar que sí lo hace, ¿sí? Eso tiene que ser un absoluto derecho y una absoluta práctica totalmente aceptable. Entonces es todo un Y, proceso y claro, desde la academia se puede empezar a trabajar. y ahí dijiste algo muy importante, Francia, el tema de documentar. O sea, esto es un semillero de investigación. Y yo sí les hago un llamado a que comiencen a interesarse por este tipo de temas. Porque mira, cuando yo hice la revisión bibliográfica, yo me encontré una sistematización, ¿cómo es que llaman esos estudios donde cogen todo lo que, todos los artículos, un metaanálisis, Metaanálisis. un metaanálisis. Y en ese metaanálisis que hicieron para mirar la efectividad del parto con partera tradicional, cero resultados, cero. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores no documentamos, no escribimos, no publicamos cosas que tengan que ver con los agentes tradicionales en salud y que vaya más allá de lo cultural y lo simbólico, que comiencen a presentar resultados positivos en salud, como lo acaba de decir Francia. Es muy importante que nosotros comencemos el que esté interesado, comencemos a hacer esa clase de investigaciones y dejemos a un lado ya esas investigaciones culturales y simbólicas que harto que ya están documentadas y comencemos a documentar los resultados en salud. No, súper pertinente lo que acaba de decir, profe. Nada, esto lo tendré que súper reforzar con las y los estudiantes. Profe, y otra pregunta, sobre todo es que el nombre de este conversatorio generó a veces un poco de reflexionar constantemente por las palabras que se utilizaron, ¿sí? De capacitar, planificar y supervisar el parto, ¿sí? Pues no, sobre todo por toda esta historia y bueno, no solo la historia, sino que es algo real de la forma en la que se impone el modelo biomédico sobre otras formas de cuidar. Bien, pero entonces aquí una de las intenciones que a veces en lugares dispersos, en donde están a 2, 3 horas de un centro de atención obstétrica, donde no, o sea, si usted tiene su bebé en la casa y llega a haber una complicación, difícilmente se va a poder remitir a un centro obstétrico, pero esas mujeres tampoco tienen, por las inequidades y por las brechas que se ven en esos territorios, tampoco es decisión de ellas, porque pues a veces no se puede ir al centro de atención obstétrico más cercano. Y es ese tercer verbo que se utilizó, el de supervisar, pero entonces, ¿qué tan pertinente es que las personas que decían tener sus bebés acompañadas por una persona que ejerce la partería
en el contexto que sea, tenga contacto permanente con un profesional de la salud? Gerson, claro lo que acabas de decir. Dijiste una palabra clave, acompañar. Diferente a supervisar. Acompañar. Mira, nosotros con el profesor Milton, porque no hemos tenido tiempo con esto de la pandemia, pero uno de los otros temas de investigación es que nosotros, por ejemplo, generamos un protocolo de investigación donde se le pudiese hacer acompañamiento a las parteras y parteros de manera remota, ¿sí? A través de estas yo no sé qué, bueno, estas cosas de... Telemedicina. Eso, telemedicina, teleorientación, teleconsulta, a través de eso. ¿Por qué, Gerson? Una de las cosas que tiene Colombia y que ha avanzado en los últimos años es en el tema de conectividad. Y la conectividad en muchos lugares remotos tenemos esos kioscos digitales, que eso no lo utiliza nadie. Seamos honestos. Entonces, esa es una oportunidad para nosotros comenzar a hacerle acompañamiento. Un programa de acompañamiento a parteras es vital, es importante porque tú haces el seguimiento de la embarazada y si tú ves en una semana X, que esa persona va a tener complicaciones, hombre, remítala, que exista esa remisión y que en esa remisión uno acá ya, que son las adecuaciones que tiene que hacer el sistema. Antes existían las casas de paso, las quitaron todas. Tienen que haber casas de paso porque una persona que viene del área rural, ¿cómo pues se sostiene 3, 4, 5 semanas en un área urbana y no conoce a nadie? ¿Sí me entiendes? Entonces, esas son las adecuaciones que hay que hacer. Y esos son los programas que hay que montar, programas de acompañamiento a las parteras, porque sí, ellas tienen su nivel de conocimiento, pero también tienen sus limitaciones. Y esas limitaciones, de alguna manera, tienen que llegar a un momento. Mira, ellas son tan sabias, esas señoras son tan sabias, que ellas cuando ven que no pueden atender el parto, ni siquiera el embarazo, de una vez remiten a la gente al médico o al ginecobstetra. No las atienden si no tienen carnet de control prenatal. Con eso te digo todo. Las parteras no atienden a una embarazada, sino lo primero que les preguntan, ¿usted ya se inscribió al programa de control prenatal? ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces si no, vaya, inscríbase primero y yo después la atiendo. ¿Sí me entiendes? O sea, ni siquiera están negando el otro saber. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un programa de acompañamiento. Listo, profe. Bueno, yo creo que ya por acá ya las preguntas han sido resueltas. No sé si Francia quiera hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario. No, excelente. Pues muy completa la clase, muy completa las explicaciones de la profe Rocío. No, Yo te dije que ella era una dura. Sí, ella me ha acompañado mucho, sobre todo para el lugar donde estoy ahora y la forma Qué suerte. del mundo de donde estoy ahorita. Entonces, Excelente. Pues pégate ahí porque sabes. Bueno, nada, profe, muchas gracias. Ya no sé si usted quiere hacer algún otro comentario para cerrar y ya estaríamos terminando. Muchas gracias por la invitación y invitarlos a tener otra mirada y la mirada de verdad tiene que ser una mirada inclusiva porque aquí somos un país diverso. Así de simple. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los que pudieron asistir hasta ahora. Y nada, que descanse, profe, que descanse, compañera Francia. Y bueno, hasta otra oportunidad. Chao. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao, Francia. Hasta Un placer. luego. Chao, Chao. Gerson. Chao. Seguimos en contacto. Chao. Bueno, chao. Chao.